Muy buenas, chicas. Hoy quiero hablaros de un tema que suena así como muy bien, pero también a la par da como mucho miedito. Y es el tema de reinventarse. Y de eso pues entiendo un poquito porque precisamente me dedico a ello. Porque además soy una fiel defensora de que nadie se quede con nada ni nadie que no le haga feliz. Y por eso yo acompaño a mujeres pues a que se pongan en valor y que recuperen esa confianza y seguridad para que se atrevan a dar ese paso hacia el cambio que tanto están deseando. Pero la cuestión no es cambiar y ya está, sino lo que hay que tener muy claro es el por qué se hace, el para qué se hace ese cambio y sobre todo tener una buena... Aquí viene un perro a atacar. Bueno, yo sigo. Quiero hablaros de hoy, de esa importancia de la estrategia. Porque cuando una persona decide cambiar, es porque generalmente, en la mayoría de los casos, no está bien. No está a gusto en algún área de su vida. Me da lo mismo que sea a nivel personal, que sea a nivel profesional. Y dentro de estas variantes, o dentro de estos casos, hay dos variantes, ¿no? Unas son las que, a pesar de estar mal, pues aguantan hasta que se tense un día la cuerda y casque. Y hay otras que al menor síntoma cambian y se van. ¿Y qué ocurre? Pues que ninguno de los dos extremos es bueno. Ni es bueno el quedarse, porque a veces una se queda pues esperando ese milagro, ¿no? A ver si la situación cambia, a ver si se pone mejor, y va dando tiempo, y lo que está haciendo es, pues debido a su miedo, pues esté quedando paralizada. Y la que cambia así, a las primeras de cambio, valga la redundancia, ¿qué ocurre? Que lo que hace únicamente es salir de donde está y decir, pues me voy a la aventura, ¿no? Lo que salga, pues ya me las rebuscaré, que de otras también he salido y con esa actitud. Y está buenísimo tener el arranque. Pero si tú no tienes un foco, al final te vas a pegar contra otra pared, porque irás al primer sitio que te aparezca, ¿no? A la primera opción, y quizás tampoco sea la soñada, simplemente fue otra opción. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que te acaba pasando lo mismo que en el escenario anterior. Por eso es tan importante el tener ese foco. Y lo más importante, sobre todo, ya no es hacia dónde quieres ir, sino para qué quieres ese cambio. Y empezar ahí a mirar. Porque cuando una sale así, como decía, ¿no? Bueno, cualquiera de los dos escenarios, cuando dejas esa zona de confort, cuando das ya el primer paso hacia el cambio, si tú no tienes un pleno convencimiento 100% que estás segura de que lo que vas a hacer es lo que deseas hacer, ¿qué va a pasar? Que cuando te lanzas, pues va a haber un momento en que te darás cuenta que has soltado eso que te sujetaba, que aunque no era bueno, era lo que conocías y sabías cómo moverte, y ahora te ves en un nuevo escenario donde caes así, como que has saltado en paracaídas, ¿no? Y dices, ¿y ahora qué? Y ahora es cuando te pueden venir todos esos miedos, todas esas dudas, esa incertidumbre de lo nuevo, de lo desconocido. Y también, al no estar teniendo esos resultados inmediatos, que es lo que una siempre busca, ¿no? Lamentablemente, que ahí viene otro error, ir a por ese resultado inmediato, cuando no lo tienes, ¿qué pasa? Que el pánico se apodera de ti y ahí te entra también el arrepentimiento, ¿no? Y el pensar, si es que me tenía que haber quedado donde estaba, porque igual tampoco estaba tan mal, que tenía que haber esperado, que podía cambiar, o que igual soy una histérica y no era para tanto. Y ese miedo hace que pongas en duda lo que has hecho.
Y no quiere decir, yo aquí te quiero dejar muy claro, que cuando tú tienes esa sensación de cambio, de incomodidad, ahí la tienes que escuchar. Porque tu cuerpo te está diciendo de que ahí no estás bien. Pero la cuestión es lo que te decía anteriormente, ¿no? El hacerlo con ese convencimiento. Porque el miedo va a estar siempre. Mira, yo por ejemplo, yo cuando conducía, si iba a un sitio desconocido, ahí me daba miedo ir sola. Así que siempre le decía a mi hermano que viniese conmigo y para conocer yo el lugar, cómo ir y ya está. Yo sabía que yendo con alguien yo estaba más tranquila, pero yo sabía a dónde quería ir. Yo tenía el destino ya fijado. Simplemente me daba miedo ir sola y me buscaba un recurso que me diese tranquilidad, pero el lugar estaba. Y de hecho, mis cambios... Uy, tengo aquí una niña gritando. Voy a hablar un poco más alto para que se me escuche más que a ella. Lo que te quería comentar. Cuando hice mi primer gran cambio, que ahí fue el comienzo de mi transformación, fue el momento en que decidí cerrar mi peluquería, cerrar mi negocio propio en su mejor momento y dejarlo todo para marcharme a Buenos Aires y estar con la persona que amaba en ese momento. A mí, si me conoces un poco, me habrás escuchado más de una vez que yo he sido una persona que me he considerado muy miedosa, muy insegura, muy indecisa, muy tímida, y todo eso han sido grandes frenos en mi vida. Pero también con el tiempo descubrí, una vez que empecé en el desarrollo personal, que empezó ahí mi trabajo interior, ahí descubrí que a pesar de todos mis miedos y todas mis inseguridades, cuando yo he deseado algo porque lo sentía de aquí de dentro, me fui a por ello sin dudar y de hecho salió bien. Por eso cuando yo cerré mi peluquería, sabiendo lo que dejaba, sabiendo que dejaba un negocio que me generaba muy buenos ingresos, sabía que me iba a otro país muy inferior económicamente como era Argentina, y a sabiendas de todo eso, e incluso que tampoco tenía ninguna garantía de que mi relación fuese a salir bien. Pero a pesar de todo eso, yo no me quería morir sin saber qué hubiese pasado. Y fue así por lo que me marché a Buenos Aires. Y a pesar de que en 9 meses ese amor que yo había idealizado, porque fue así, se terminó, yo no me vine a casa directamente. En primer lugar, porque no me sentía preparada emocionalmente para venir y preferí pasar el duelo allí. Pero gracias a que no actué así de una manera inmediata, di tiempo a que durante esa fase de duelo yo empezase a descubrir otras cosas, que fue que también estaba a gusto allí y me gustaba el estar en otro país, descubrir que en el mundo había más cosas que las que yo había conocido en mis 38 años anteriores. Por eso, chicas, os quiero insistir que es súper importante el convencimiento. Y ojo, yo en esa época no tenía ni idea del desarrollo personal, no sabía tampoco que había personas que podrían ayudar, y aquí os quiero dar también el segundo punto, porque yo esa primera fase, todos mis cambios que he transitado yo sola, los he sufrido, pero bien, porque además era como enfrentarme a todo el mundo, porque tampoco contaba con el apoyo de un entorno. ¿Y qué pasaba? Pues que yo tomaba la decisión porque la tenía muy pensada, muy machacada y sabía que quería eso, pero en lugar de comunicarla como bien o defender esa idea, yo la comunicaba como con rabia, porque sabía que pues las personas más cercanas a mí, ¿no? Mi familia o parte de mi familia, pues no estaban de acuerdo con esa decisión. Yo, en lugar de transmitirlo desde una manera, pues dándole los beneficios que a mí me iba a servir
el marcharme allí, pues lo hacía como con esa rabia, ¿no? El decir, pues yo lo voy a hacer y punto, porque es lo que siento y ya está. Cuando entré en el mundo del desarrollo personal, cuando he empezado a trabajarme y sigo con ello, ahí sí que he visto la diferencia, porque para mí el cambio que hizo, el clic que hizo que yo me dedicase única y exclusivamente al coaching y dejase el trabajo que tenía a tiempo parcial, que era el que me daba la seguridad, la tranquilidad, la que me cubría todos mis gastos y me daba bienestar. Yo trabajaba en hostelería, en esa época en Londres. Pues a mí lo que me hizo poner todas mis fichas al coaching fue, tras finalizar una formación con Tony Robbins en Birmingham, donde me quedé con algo muy grabado, y fue que cuando tú deseas algo de corazón, cuando lo sientes, cuando ves que eso es lo que realmente quieres, pon toda tu energía ahí y sobre todo en lo que sí que quieres conseguir. ¿Para qué? Porque si tú tienes esa certeza, vas a poder luchar contra todo lo que venga de fuera, contra la gente que no esté de acuerdo, contra quien te diga que si estás loca, que qué estás haciendo, que qué vas a hacer, que te vas a estrellar. Cuando tú tienes bien claro que el qué es y para qué es, pon ahí. Y pon el foco únicamente en eso, en lo que sí quieres alcanzar. Porque si te entran los miedos y empiezas a ponerte a pensar, ay, ¿y si no me va muy bien? ¿Y si no empiezo a tener clientes? ¿Y si al final voy a tener que volver a la hostelería para pagar mi renta y mantenerme? Si tú empiezas a fijarte en esos ISIs, ya te vas a ir desviando del camino y al final te estrellarás, porque una va a donde pone su foco. Si tú pones el foco en lo que sí quieres conseguir, uy, que me tira el teléfono el viento. Si tú pones el foco en lo bueno que te va a traer ese cambio, vete ahí y te llegará. Porque si pones el foco en las cosas que te pueden pasar, te estás yendo para allí y las vas a atraer. Y al final te pasará eso que tanto querías evitar. Así que yo, cuando empecé a hacerlo desde ese punto de vista, cuando puse el foco en lo que sí y dejé ese trabajo de hostelería que me daba mi estabilidad, cuando aún en el coaching yo no estaba teniendo ingresos regulares, pero tenía la mentalidad tan preparada que solo me fijaba en esto. Y gracias a esa mentalidad, yo también supe defender mi postura. Y en lugar de decirle a mi familia, dejo el pub, me dedico al coaching y que sea lo que Dios quiera, yo les hice ver lo que a mí me producía el coaching. Yo les hice ver que yo es el único camino que sentía que quería llegar, por el que quería transitar, que lo que yo sentía y siento cada vez que estoy con una de vosotras en unas sesiones, el poner ahí toda mi pasión y el sentir que esto es lo que amo y la recompensa que además tengo por parte de vosotras, por parte de mis clientas, cuando yo veo vuestros avances, el saber transmitir eso desde esa pasión ha hecho que incluso las personas que también sufren cuando a mí me ven, que cuando ellos sienten que yo estoy en esas fases de cambio, cuando yo estoy en esas transiciones, cuando ellos sufren porque no me ven estable en un lugar, porque no entienden de que yo no quiero estar estable en un lugar. Pero lo que quiero deciros es que cuando yo he aprendido a transmitir también esto que deseo, desde el amor, desde el convencimiento de que ya no solo qué es lo que quiero hacer, sino todo lo bueno que me va a aportar, ahí es cuando también a los demás les he transmitido tranquilidad y yo he seguido mis pies firmes en ese camino y no me he ido desviando pensando en los miedos que pudiesen ocurrir. Y ojo, chicas, que esto no quiere decir que cuando una pone el foco así ya las cosas le llegan gratis, le llueven del cielo. No, no.
yo también he tenido mis temporadas de no tener ingresos, de no tener clientas, invertir, a pesar de no tener ingresos, seguir invirtiendo en formaciones. Y mis formaciones no son formaciones de 100 euros, 300 euros, 500 euros, no, uy, la mosca. Mis formaciones, la más económica, no baja de 1.000 euros. 1.000 euros, 2.000, 3.000. Y podría parecer una locura el decir, no tienes ingresos y te estás gastando miles de euros en una formación. No, no es gastar, es invertir. Porque donde yo he ido, yo sabía que de ahí podía sacar algo que me iba a ayudar. Y gracias también a hacer estos cambios con cabeza, yo también he tenido mi colchón económico que me ha dado la seguridad y la tranquilidad para que en estos momentos en los que yo no tenía ingresos, a mí no me entrase el ataque de pánico y me diese por volver a la hostelería, donde trabajando 3 únicos días yo vivía muy bien. Así que por eso, chicas, quiero dejar muy claro que no os conforméis con nada que no os está haciendo felices, que vayáis a por ese cambio, pero que vayáis con una estrategia y que vayáis convencidas de que lo que vais a hacer es lo que realmente deseáis hacer porque es para vuestro propio bienestar. Y si no sabes hacerlo sola, pide ayuda, como yo también la he recibido y por eso ahora también la ofrezco, porque con una guía vas a tener muchísima más claridad de qué pasos dar. Sobre todo, te vas a sentir acompañada, donde no vas a estar sola dando pasos de ciego y saber que hay una persona a tu lado que te está dirigiendo por el lugar al que tienes que ir y aportándote esa motivación necesaria para que puedas seguir dando esos pasos. Así que si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, siéntete libre de dejármela en los comentarios. Y si estás pasando por una fase así, donde en algún área de tu vida no te ves bien, que ves que sí, vale, no es tan mal, pero hay una incomodidad, hay algo que te está haciendo ruido, no la minimices, no la dejes de lado y ponte a buscar esa estrategia o a pedir ayuda a la persona que te ayude a dar los pasos, porque no te tienes que conformar con eso, porque aquí hemos venido a esta vida a aprender, pero también a disfrutar. Y que aquí no es que, como esos refranes que tenemos, ¿no? Ay, el que algo quiere, algo le cuesta, o ese para presumir hay que sufrir. No tenemos que sufrir, chicas. ¿Que se pasa momentos difíciles? Sí, pero siempre buscando el cómo salir de ahí, buscando esa solución porque es posible. Y al final, cuando una persiste, acaba recibiendo eso que tanto buscaba. Así que muchas gracias por seguir ahí al otro lado. No te olvides de suscribirte a mi canal para que te sigan llegando las notificaciones de los siguientes vídeos. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!